Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el pueblo, por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Y esto es palabra de Dios. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 118. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos ni siquiera dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y esto es palabra del Señor. Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Simón Pedro se presenta así como miembro del grupo de los testigos de la vida de Jesús, desde su bautismo hasta su muerte y resurrección. Nos lo recuerda el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 al 43, parte de la primera lectura.
Para todos los seguidores de Jesús es hora de levantar la mirada hacia nuestro Salvador. En la carta a los Colosenses, tomada para la segunda lectura, Pablo presenta la resurrección de Cristo como una exhortación a todos los creyentes. Ya que habéis resucitado con Cristo, nos dice, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. La resurrección de Jesús no es tan solo un acontecimiento del pasado. Con Él resucita hoy nuestra vida soñolienta y mortecina, nuestra vida pandémica. Todos los bautizados podemos hacer nuestras las palabras que la secuencia de esta solemnidad pone en boca de María Magdalena. Resucitó de veras mi amor, resucitó de veras mi esperanza. No es un pregón vacío el del sentido. También en el Evangelio de este día de Pascua, el Evangelio de Juan capítulo 20 versos 1 al 9, aparece la figura de María Magdalena. Probablemente ella había sido curada por él allá en Galilea, y al igual que otras mujeres que habían sido curadas por él, lo había seguido por los caminos de la Galilea y servido con sus bienes. Había sido testigo de su muerte y había observado el lugar donde lo habían sepultado. Ahora, de repente, María descubre, sorprendida, que el sepulcro del Señor está vacío, y se apresura a anunciar esa noticia a los apóstoles. Sorprendidos por el anuncio de María, acuden también al sepulcro Pedro y aquel al que tanto quería Jesús. El sepulcro vacío es motivo de fe para ambos, para quien ha traicionado a su Maestro en la hora de la turbación y para quien lo ha acompañado fielmente hasta la cruz. También hoy podríamos decir que la figura de la Magdalena nos interpela profundamente, nos cuestiona profundamente. Quien cree en Jesús debe estar dispuesto a acompañarlo hasta la cruz. Quien cree en Jesús jamás podrá olvidarlo. Quien cree en Jesús lo encontrará aunque tema haberlo perdido. Quien cree en Jesús anunciará con valentía que está vivo y nos precede por el camino. María Magdalena ha sido calificada como apóstol de los apóstoles. De hecho, les dirigió un mensaje que revela su nerviosismo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En este momento de incertidumbre nos debe de hacer pensar. Primero, se han llevado del sepulcro al Señor. María se inquieta porque el cadáver de Jesús ya no está en el sepulcro. Hoy, muchos cristianos vivíamos confiados en tener aseguradas todas las creencias. Algunos se han encontrado de pronto sumidos en la orfandad y en el silencio. Pero a otros no les preocupa que Jesús y su mensaje hayan sido depositados en un sepulcro. A unos los paraliza el dolor, pero otros parecen haberlo olvidado. No sabemos dónde lo han puesto. Es interesante esta referencia personal. María Magdalena parece quejarse de que alguien haya cambiado de lugar el cadáver de Jesús, sin contarle ni pedirle permiso a ella. Bien, nosotros creemos que Jesucristo está vivo y camina en medio de nosotros. La fe nos dice que donde Él está, el Señor resucitado solo espera el testimonio de los que decimos creer en Él. No podemos callarnos esta noticia. Señor, sabemos que el sepulcro no había de ser tu morada definitiva. Nuestra fe nos dice que has vencido a la muerte. Creemos que estás vivo. Tu resurrección es la razón última de nuestra fe, el aliento de nuestra esperanza y la exigencia para anunciar y vivir el amor hacia todos los hermanos.